Luz Luz, tu Helena, micrófono. Paula, no la necesitamos para la conversación, a Paula. Ya llegó. ya llegó. Sí, Ya, ya ya llegó. llegó. Muy bien. Bueno, Puedes comenzar. bueno, entonces un saludito a todos. Eh, Bienvenidos de nuevo a esta noche que hemos llamado la experiencia de biblioteca. Y para hoy tenemos esta otra experiencia que cada uno más adelante podrá decir, no hoy, pero sí les contaremos después los efectos en el cuerpo para cada uno de nosotros de lo que ha sido esta experiencia. Experiencia de lectura en voz alta, ¿sí? Que esta lectura en voz alta ha tenido para nosotros mucha resonancia de saber lo que es leer en voz alta y la diferencia con leer simplemente en silencio. Ya diremos más adelante, vamos a hacer como unos audios, cada uno compartiendo algo de eso, concluyendo esta experiencia. Entonces, bienvenidos a todos a esta experiencia, gracias por acompañarnos y vamos a dar comienzo. Antes de comenzar, unas palabritas de invitación, porque todo este actividad de hoy en torno a la lectura que tenemos está enmarcado en el seminario de la angustia, el seminario 11, que ahora Ana nos dirá unas palabritas, pero este seminario 11 lo vamos a 10, trabajar, 10, el seminario 10. perdón, el seminario 10 de la angustia, que lo vamos a trabajar próximamente en el encuentro en Lima. En el encuentro en Lima, que habrá un encuentro que es enmarcado en el INES, el Instituto Nueva Escuela Lacaniana. Ahí trabajamos este seminario que se ha estado estudiando durante todo este año, pero ahí tendremos el encuentro con una invitada internacional que será nuestra acompañante de esta, Elisa Alvarenga, que ya nos ha acompañado en otros encuentros, pero ella va a acompañar esta conversación del seminario. Están invitados miembros, asociados, estudiantes del CID y otros que quieran aproximarse con la Secretaría de la sección, lo pueden hacer. Y la fecha del encuentro es el 1 y el 2 de noviembre. Hay unos precios que son para el seminario, está 80 pues que son los miembros y 60 que son los que no son miembros, $60. Bueno, para aumentar un poquitico más en torno a lo que será este seminario, le doy pues la palabra de bienvenida a Ana, que es quien nos acompaña a la lectura y podrá también enmarcar un poco más acerca de lo que nos espera en este seminario que será bimodal desde Lima. Bueno, Adelante, Ana. exactamente, tal vez eso es lo Mario. que hay que precisar, Gracias. que el seminario se abrió de manera virtual, pues los que estemos allá vamos a poder pues participar de cuerpo propio, pero lo interesante es que también se abrió para los demás participantes de manera virtual. Entonces eso es muy interesante porque todo este trabajo preparatorio que hemos tenido durante tanto tiempo de la lectura, no solamente del seminario de la angustia, sino también de lo ominoso de Freud y del texto de Hoffman, pues va a poder ser recogido allá y van a poder encontrar interlocución. Entonces, para los que no se puedan desplazar para Lima, se pueden inscribir en la modalidad virtual. Disculpa. Muy bien, no. De eso se trataba, Mario. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la última sesión. Fueron 4 sesiones en las que, eso, que yo creo que se puede ver, 4 sesiones, llegamos a la cuarta, la presentación, con este afiche que nos recoge un poco lo que es lo que lo que esta sesión de hoy nos enseña. Y que he titulado El Círculo de Fuego, un círculo irreductible al punto. Ya voy a explicar por qué. Y como epígrafe tenemos esta indicación de Lacan. Súbitamente, de golpe, siempre encontrarán ustedes este término
en el momento de entrada, fenómeno de lo unheimlich, de lo ominoso, de lo que es terrorífico, ¿cierto? Es de pronto, súbitamente. Vamos entonces a mirar el programa. Me va a dar, no quiere eso, la sesión. El programa de hoy entonces tendrá estos puntos. Primero, en primer lugar, la lectura en voz alta de la última parte del cuento, que es el del hombre de la arena y que titulé El círculo de fuego, porque varias veces está la palabra círculo y él termina en un círculo, en un círculo de fuego, diciéndolo, no porque lo haya, sino porque lo dice. Y luego vendrán las referencias a Freud y a Lacan, que están repartidas en cuatro temáticas. La primera es el campo de la angustia y lo unheimlich, la relación que hay entre los dos, a cargo de Marcela y Marlene. La segunda referencia es la relación deseable y deseante, Mario Elkin y Luz Helena. La tercera, el objeto sensible, Humphrey Párraga y Paula Restrepo. Y la última referencia, a cargo de Gloria Patricia y yo, es de un círculo imposible de reducir al punto. Esa frase, imagínensela ustedes, un círculo imposible de reducir a un punto, es el título del penúltimo de los capítulos del seminario 10. Y me llamó mucho la atención porque en ese capítulo están las últimas referencias que Lacan hace al cuento de Hoffmann y a lo unheimlich. Y aquí es donde viene la coincidencia, porque estas lecturas siempre traen una sorpresa, y es que en el cuento, ¿sí? En el cuento se repite la expresión círculo de fuego, con un punto muy singular que vamos a leer ahorita, que lo van a encontrar. Y esta expresión de Lacan en ese penúltimo capítulo, de un círculo imposible de reducir al punto. Entonces, la pregunta que nos va a acompañar durante toda esta sesión es esa: es que podemos pensar que el círculo de fuego que se menciona en el cuento, 3, 4 o 5 veces en el cuento, eh, tuvo algo que ver en esto que Lacan va a nombrar como el círculo imposible de reducir al punto, en lo que tiene que ver con el objeto. Creo que mi hipótesis es que es posible, ¿cierto? Que ustedes saben que la literatura y más este cuento ha sido clave para asumir la cuestión de la angustia y del objeto del deseo, del objeto causa del deseo, del objeto A. Entonces, es esa la pregunta. Me da la impresión que hay alguna relación y trataremos de ver cuál es esa relación a través de la lectura del cuento y de las referencias. Saben que intentamos seguir los tres registros. Lo real es azul, lo verde es imaginario y lo rojo es simbólico. Lo rojo va a implicar la lectura de los narradores para quienes llegan por primera vez, para que se vayan familiarizando con las indicaciones. Y cuando vean verde, estamos en el orden de lo imaginario, en el orden ya no de la narración de las narradoras, sino en el orden de los personajes, de la historia, de lo que ocurre. Y obviamente ya lo real tendrá que ver lo real tiene que ver con la voz que le prestamos al cuento de un lado, y obviamente con los objetos A que están en juego y que están en relación con la angustia y con lo unheimlich. Vamos, en las partes del cuento, en esta última parte, tienen los siguientes títulos. Parte 4, el círculo de fuego, un círculo irreductible al punto. Tiene estas partes. Primero, la Olimpia inquietante, unheimlich. 2, la pareja perfecta, I A y prima A, la identificación, ¿cierto? Longheinlich, 3, Longheinlich es lo que surge en el lugar donde debería estar el menos fin. 4, efectos de la verdad revelada,
y 5, el círculo de fuego, un círculo irreductible al punto. Entonces vamos a dar comienzo a la lectura. En esta ocasión agradecemos la participación de Humphrey y Paula como asociados a la sección, Marlene López y Gloria Patricia, amigas de la sección y asistentes a lecturas desde Freud, a Mauricio Vázquez, negociador internacional, y a Waldir Pérez, bibliotecólogo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, amigos ambos de la sección. Vamos entonces con el cuento, con la lectura del cuento. Mismo vamos a presentar. Tengo que salir de acá. Exacto. Y me voy acá. En las últimas horas, Bueno, vamos a ver si encuentro el camino porque me perdí ya del camino de la presentación. Aquí. Y sí, ya. Ok. Presentación. Voy a compartir y me voy. Hombre de la arena. Ahí sí. Bueno. Entonces, El hombre de la arena, parte 4, el final. El círculo de fuego de un círculo irreductible al punto. Lectores. En la enunciación, es decir, en la narración, tenemos narradora 1, Paula Restrepo. narradora 2, Gloria Patricia Correa. narradora 3, Marlene López. el autor que entra, Marcelo Espino. narrador 5, narradora 5, Patria Vallejo. listo. Y ya vamos al enunciado, a los personajes que son Segismundo y Lotario, Humphrey Párraga, Nathaniel, Mario Elkin Ramírez, Olimpia y Clara, Luz Elena Gaviria. Spallanzani y el profesor de poesía, Mauricio Vázquez. Copelius Waldir Pérez. y todos. Primer episodio, La Olimpia inquietante, un Heinrich, narradora 1. Al día siguiente de la fiesta de Spallanzani fue el centro de las conversaciones. A pesar de que el profesor había hecho todo lo posible para que la reunión resultara espléndida, hubo numerosas críticas y se dirigieron especialmente contra la muda y rígida Olimpia, a la que, a pesar de su belleza, consideraron completamente estúpida. Se pensó que esta era la causa por la que Spallanzani la había mantenido tanto tiempo oculta. Nathaniel escuchaba estas cosas con rabia, pero callaba, pues pensaba que aquellos miserables no merecían que se les demostrara que era su propia estupidez la que les impedía conocer la belleza de Olimpia. dime, por favor, amigo. Le dijo un día Segismundo. Dime, ¿cómo es posible que una persona sensata como tú se haya enamorado del rostro de cera de una muñeca? Nathaniel iba a responder encolerizado, pero se tranquilizó y contestó. Dime, Segismundo, ¿cómo es posible que los encantos celestiales de Olimpia hayan pasado inadvertidos a tus clarividentes ojos? Pero agradezco al destino el no tenerte como rival, pues uno de los dos habría tenido que morir a manos del otro. Segismundo se dio cuenta del estado de su amigo y desvió la conversación diciendo que en amor era muy difícil juzgar, para luego añadir. Es muy extraño que la mayoría de nosotros haya juzgado a Olimpia del mismo modo. Nos ha parecido, no te enfades, amigo, algo rígida y sin alma. Su talle es proporcionado, al igual que su rostro. Es cierto, podría parecer bella si su mirada no careciera de rayos de vida, quiero decir, de visión. Su paso es extrañamente rítmico y cada uno de sus movimientos parece provocado por un mecanismo. Su canto
Su interpretación musical tiene ese ritmo regular e incómodo que recuerda el funcionamiento de una máquina y lo mismo pasa cuando baila. Olimpia nos resulta muy inquietante. No queremos tener nada que ver con ella, porque nos parece que se comporta como un ser viviente, pero que pertenece a una naturaleza distinta. Nathaniel no quiso abandonarse a la amargura que provocaron en él las palabras de Segismundo. Hizo un esfuerzo para contenerse y respondió simplemente muy serio. Para ustedes, almas prosaicas y frías, Olimpia resulta inquietante. Solo al espíritu de un poeta se le revela una personalidad que le es semejante. Solo a mí se han dirigido su mirada de amor y sus pensamientos. Solo en el amor de Olimpia he vuelto a encontrarme a mí mismo. A ustedes, ¿no les parece bien que Olimpia no participe en conversaciones vulgares, como hacen las gentes superficiales? Habla poco, es verdad, pero esas pocas palabras son para mí como jeroglíficos de un mundo interior lleno de amor y de conocimientos de la vida espiritual en la contemplación de la eternidad. Ya sé que esto para ustedes no tiene ningún sentido y es en vano hablar de ello. Que Dios te proteja, hermano. Dijo Segismundo dulcemente, de un modo casi doloroso. Pero pienso que vas por mal camino. Puedes contar conmigo si todo no quiero decir más. Dos, Nathaniel, perdón, dos, la pareja perfecta. Aquí, para los que llegan por primera vez, el IA es el sujeto enamorado en su dimensión imaginaria en relación con el objeto amado. Entonces tenemos en IA Nathaniel y prima A es Olimpia, la muñeca de cera el autómata, no es de cera, el autómata del que él está enamorado y que ya vimos cómo tiene algo de un Heimlich, de extraño, de inquietante en la parte anterior. Así que continuamos, narradora 2. Nathaniel comprendió de pronto que el frío y prosaico Segismundo acababa de demostrarle su lealtad y estrechó de corazón la mano que le tendía. Había olvidado por completo que existía una Clara en el mundo, a la que él había amado. Su madre, Lotario, todos habían desaparecido de su memoria. Vivía solamente para Olimpia, junto a quien permanecía cada día largas horas, hablándole de su amor, de la simpatía de las almas y de las afinidades psíquicas, todo lo cual Olimpia escuchaba con gran atención. Nathaniel sacó de los lugares más recónditos de su escritorio todo lo que había escrito, poesías, fantasías, visiones, novelas, cuentos, y todo esto se vio aumentado con toda clase de disparatados sonetos, estrofas, canciones que leía Olimpia durante horas sin cansarse. Jamás había tenido un oyente tan admirable. No cosía ni tricotaba, no miraba por la ventana, no daba de comer a ningún pájaro, ni jugaba con ningún perrito, ni con su gato favorito, ni recortaba papeles o cosas parecidas, ni tenía que ocultar un bostezo con una tos forzada. En una palabra, permanecía horas enteras con los ojos fijos en él, inmóvil, y su mirada era cada vez más brillante y animada. Solo cuando Nathaniel, al terminar, cogía su mano para besarla, decía: Ah, ah, y luego, buenas noches, mi amor. Alma sensible y profunda, exclamaba Nathaniel en su habitación. solo tú me comprendes. Se estremecía de felicidad al pensar en las afinidades intelectuales que existían entre ellos y que aumentaban cada día. Le parecía oír la voz de Olimpia en su interior, que ella hablaba en sus obras. Debía ser así, pues Olimpia nunca pronunció otras palabras que las ya citadas.
Pero cuando Nataniel se acordaba en los momentos de lucidez, de la pasividad y del mutismo de Olimpia, por ejemplo, cuando se levantaba por las mañanas y en ayunas, se decía: ¿Qué son las palabras? Palabras. La mirada celestial de sus ojos dice más que todas las lenguas. ¿Puede acaso una criatura del cielo encerrarse en el círculo estrecho de nuestra forma de expresarnos? 3. Lo unheimlich es lo que surge en el lugar donde debería estar el menos fi. Esta es una frase que pudimos leer como referencia en ocasión anterior y aquí lo vamos a ver en el lugar donde debería estar el menos fi. Vamos a ver surgir lo unheimlich. Narradora 3. El profesor Spallanzani parecía mirar con mucho agrado las relaciones de su hija con Nataniel, prodigándole a este todo tipo de atenciones, de modo que cuando se atrevió a insinuar un matrimonio con Olimpia, el profesor, con gran sonrisa, dijo que dejaría a su hija elegir libremente. Animado por estas palabras y con el corazón ardiente de deseos, Nataniel decidió pedirle a Olimpia al día siguiente que le dijera con palabras lo que sus miradas le daban a entender desde hacía tiempo, que sería suya para siempre. Buscó el anillo que su madre le diera al despedirse para ofrecérselo a Olimpia como símbolo de unión eterna. Las cartas de Clara y de Lotario cayeron en sus manos. Las apartó con indiferencia. Encontró el anillo y poniéndoselo en el dedo, corrió de nuevo junto a Olimpia. Al subir las escaleras, cuando se encontraba ya en el vestíbulo, oyó un gran estrépito que parecía venir del estudio de Spallanzani. Pasos, crujidos, golpes contra la puerta, mezclados con maldiciones y juramentos. Voces de Spallanzani y Coppelius en pelea. Suelta, suelta de una vez. Infame, Miserable. para esto he sacrificado mi vida. Este no era el trato. Yo hice los ojos. Y yo los engranajes. Maldito perro relojero. Largo de aquí, Satanás. Fuera de aquí, bestia infame. Eran las voces de Spallanzani y del horrible Coppelius que se mezclaban y retumbaban juntas. Nataniel, sobrecogido de espanto, se precipitó en la habitación. El profesor sujetaba un cuerpo de mujer por los hombros y el italiano Coppola tiraba de los pies, luchando con furia para apoderarse de él. Nataniel retrocedió horrorizado al reconocer el rostro de Olimpia. Lleno de cólera, quiso arrancar a su amada de aquellos salvajes. Pero al instante, Coppola, con la fuerza de un gigante, consiguió hacerse con ella, descargando al mismo tiempo un tremendo golpe sobre el profesor, que fue a caer sobre una mesa llena de frascos, cilindros y alambiques que se rompieron en 1000 pedazos. Coppola se echó el cuerpo a la espalda y bajó rápidamente las escaleras, profiriendo una horrible carcajada. Los pies de Olimpia golpeaban con un sonido de madera en los escalones. Nataniel permaneció inmóvil. Había visto que el pálido rostro de cera de Olimpia no tenía ojos y que en su lugar había unas negras cavidades. Era una muñeca sin vida. Spallanzani yacía en el suelo en medio de cristales rotos que lo habían herido en la cabeza, en el pecho y en un brazo, y sangraba abundantemente. Reuniendo fuerzas, dijo: Corre tras él, corre. ¿A qué esperas? Coppelius me ha robado mi mejor autómata, 20 años de trabajo. He sacrificado mi vida, los engranajes, la voz, el paso. Eran míos. Los ojos, te he robado los ojos, maldito. Corre tras él. Devuélveme a mi Olimpia. Aquí tienes los ojos. Entonces vio Nataniel en el suelo un par de ojos sangrientos que lo miraban fijamente. Spallanzani los recogió y se los lanzó al pecho. El delirio se apoderó de él y, confundidos sus sentidos y su pensamiento, decía: ¡Uy! ¡Uy! Círculo de fuego, gira círculo de fuego.
linda muñequita de madera, gira, qué divertido. Y precipitándose sobre el profesor, lo agarró del cuello. Lo hubiera estrangulado, pero el ruido atrajo a algunas personas que derribaron y luego ataron al colérico Nataniel, salvando así al profesor. Segismundo, aunque era muy fuerte, apenas podía sujetar a su amigo, que seguía gritando con voz terrible. Gira, muñequita de madera. Pegando puñetazos a su alrededor. Finalmente consiguieron dominarlo entre varios. Sus palabras seguían oyéndose como un rugido salvaje y así en su delirio fue conducido al manicomio. 4. Efectos de la verdad revelada. Autor. Antes de continuar, oh amable lector, con la historia del desdichado Nataniel, puedo decirte, ya que te interesarás por el mecánico y fabricante de autómatas Spallanzani, que se restableció completamente de sus heridas. Se vio obligado a abandonar la universidad porque la historia de Nataniel había producido una gran sensación y en todas partes se consideró intolerable el hecho de haber presentado en los círculos de té, donde había tenido cierto éxito, a una muñeca de madera. Los juristas encontraban el engaño tanto más punible cuanto que se había dirigido contra el público y con tanta astucia que nadie, salvo algunos estudiantes muy inteligentes, había sospechado nada, aunque ahora todos decían haber concebido sospechas al respecto. Para algunos, entre ellos un elegante asiduo a las tertulias de té, resultaba sospechoso que Olimpia estornudase con más frecuencia que bostezaba, lo cual iba contra todas las reglas. Aquello era debido, según el elegante, al mecanismo interior que crujía de una manera distinta, etc. El profesor de poesía y elocuencia tomó un poco de rapé y dijo alegremente: Honorables damas y caballeros, ¿no se dan cuenta de cuál es el quid del asunto? Todo ha sido una alegoría, una metáfora continuada. ¿Comprenden? Sapiensis ad. Pero muchas personas honorables no se contentaron con aquella explicación. La historia del autómata los había impresionado profundamente y se extendió entre ellos una terrible desconfianza hacia las figuras humanas. Muchos enamorados, para convencerse de que su amada no era una muñeca de madera, obligaban a ésta a bailar y a cantar sin seguir los compases, a tricotar o a coser mientras los escuchaban en la lectura, a jugar con el perrito, etc. Y sobre todo, a no limitarse a escuchar, sino que también debía hablar, de modo que se apreciase su sensibilidad y su pensamiento. En algunos casos, los lazos amorosos se estrecharon más. En otros, esto fue causa de numerosas rupturas. Así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Decían todos. Ahora en los test se bostezaba de forma increíble y no se estornudaba nunca para evitar sospechas. 5. El círculo de fuego, un círculo irreductible al punto. Narradora 5. Como ya hemos dicho, ¿se escuchó bien? Sí, sí. Como ya hemos dicho, Spallanzani tuvo que huir para evitar una investigación criminal por haber engañado a la sociedad con un autómata. Coppola también desapareció. Nataniel se despertó un día como de un sueño penoso y profundo. Abrió los ojos y un sentimiento de infinito bienestar y de calor celestial lo invadió. Se hallaba acostado en su habitación en la casa paterna. Clara estaba inclinada sobre él y a su lado su madre y Lotario. Por fin, querido Nataniel, te has curado de una grave enfermedad. Otra vez eres mío. Así hablaba Clara, llena de ternura, abrazando a Nataniel, que murmuró entre lágrimas. Clara, mi Clara. Segismundo, que no había abandonado a su amigo, entró en la habitación. Nataniel le estrechó la mano. Hermano, no me has abandonado. Todo rastro de locura había desaparecido, y muy pronto los cuidados de su madre, de su amada y de los amigos le devolvieron las fuerzas.
La felicidad volvió a aquella casa, pues un viejo tío, de quien nadie se acordaba, acababa de morir y había dejado a la madre en herencia una extensa propiedad cerca de la ciudad. Toda la familia se proponía ir allí, la madre, Lotario y Nathaniel y Clara, quienes iban a contraer matrimonio. Nathaniel estaba más amable que nunca. Había recobrado la ingenuidad de su niñez y apreciaba el alma pura y celestial de Clara. Nadie le recordaba el pasado ni en el más mínimo detalle. Solo cuando Segismundo fue a despedirse de él, le dijo: Bien sabe Dios, hermano, que estaba en el mal camino, pero un ángel me ha conducido a tiempo al sendero de la luz. Ese ángel ha sido Clara. Segismundo no le permitió seguir hablando, temiendo que se hundiera en dolorosos pensamientos. Llegó el momento en que los cuatro, felices, iban a dirigirse hacia su casa de campo. Durante el día hicieron compras en el centro de la ciudad. La alta torre del ayuntamiento proyectaba su sombra gigantesca sobre el mercado. Vamos a subir a la torre para contemplar las montañas, dijo Clara. Dicho y hecho, Nathaniel y Clara subieron a la torre. La madre volvió a casa con la criada y Lotario, que no tenía ganas de subir tantos escalones, prefirió esperar abajo. Enseguida se encontraron en la más alta galería de la torre, contemplando la espesura de los bosques, detrás de los cuales se elevaba la cordillera azul como una ciudad de gigantes. ¿Ves aquellos arbustos que parecen venir hacia nosotros? Preguntó Clara. Nathaniel buscó instintivamente en su bolsillo y sacó los prismáticos de Coppola. Al llevárselos a los ojos, vio la imagen de Clara ante él. Su pulso empezó a latir con violencia en sus venas. Pálido como la muerte, miró fijamente a Clara. Sus ojos lanzaban chispas y empezó a rugir como un animal salvaje. Luego empezó a dar saltos mientras decía, riéndose a carcajadas: ¡Gira, muñequita de madera! ¡Gira! Y cogiendo a Clara, quiso precipitarla desde la galería. Pero en su desesperación, Clara se agarró a la barandilla. Lotario oyó la risa furiosa del loco y los gritos del espanto de Clara. Un terrible presentimiento se apoderó de él y corrió escaleras arriba. La puerta de la segunda escalera estaba cerrada. Los gritos de Clara aumentaban y, ciego de rabia y terror, Lotario empujó la puerta hasta que cedió. La voz de Clara se iba debilitando. ¡Socorros! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Su voz moría en el aire. Humphrey, tu Ese loco va a matarla. Exclamó Lotario. También la puerta de la galería estaba cerrada. La desesperación le dio fuerzas y la hizo saltar de sus goznes. Dios del cielo, Nathaniel sostenía en el aire a Clara y que aún se agarraba con una mano a la barandilla. Lotario se apoderó de su hermana con la rapidez de un rayo. Golpeó en el rostro a Nathaniel, obligándola a soltar la presa. Luego bajó la escalera con su hermana desmayada en los brazos. Estaba salvada. Nathaniel corría y saltaba alrededor de la galería gritando: ¡Círculo de fuego! ¡Gira! ¡Círculo de fuego! La multitud acudió a oír los salvajes gritos y entre ellos destacaba por su altura el abogado Coppelius, que acababa de llegar a la ciudad y se encontraba en el mercado. Cuando alguien propuso subir a la torre para dominar el insensato, Coppelius dijo riendo: Solo hay que esperar. Ya bajará solo. y siguió mirando hacia arriba como los demás. Nathaniel se detuvo de pronto y miró fijamente hacia abajo y, distinguiendo a Coppelius, gritó con voz estridente: ¡Ah! ¡Hermosos ojos! ¡Hermosos ojos! y se lanzó al vacío. Cuando Nathaniel quedó tendido y con la cabeza rota sobre las losas de la calle, Coppelius desapareció.
Alguien asegura haber visto años después a Clara en una región apartada, sentada junto a su dichoso marido ante una linda casa de campo. Junto a ellos jugaban dos niños encantadores. Se podría concluir diciendo que Clara encontró por fin la felicidad tranquila y doméstica que correspondía a su dulce y alegre carácter y que nunca habría disfrutado junto al fogoso y exaltado Nathaniel. Fin. Bien. Muy bien. Este cuento fue escrito en 1817 y creo que ya se dieron ustedes cuenta de la proximidad con lo que ocurre en nuestros días. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre la lectura, sobre el cuento? Pueden hacerlo en cualquier momento. Impresiones, preguntas. Entonces, si no, démosle paso a las referencias y luego comentamos. Vamos entonces a las referencias. Se ve el PowerPoint, ¿cierto? Ujú. Sí. Muy bien. Estas referencias, quisiera que, no es fácil, este seminario no es fácil. Hemos recogido los fragmentos que tenían que ver con lo ominoso, que tienen una cierta secuencia y que Lacan nos ha dicho es con lo ominoso. Este texto de Freud es fundamental para poder entender lo que es la experiencia del objeto en psicoanálisis. Voy a recoger simplemente cosas que nos quedaron claras en términos del objeto. No se trata tanto del objeto, bueno, se trata del objeto que falta, pero se trata también en una vuelta de Moebius del eso no falta, que fue esta banda de Moebius que nos permitía elaborar la angustia en ese paso del objeto perdido al eso no falta, como lo vimos muchas veces en el cuento. Recordamos los objetos A, el objeto oral, el objeto anal, el objeto fálico, el objeto escópico y el objeto voz o del super yo, que está en ese mismo seminario 10 y que es sobre los que está trabajando Lacan. Ana Victoria, si ponen la presentación en más grandecita. Porfa. Listo, aquí. Es... Bueno, siempre tenemos esta referencia que fue la que nos orientó. Lacan dice cómo Olimpia estaba en una posición al frente de la casa de Nathaniel. Es una casa de Nathaniel, él está estudiando. De pronto le da por mirar al frente y se da cuenta que está esta joven, no sabe todavía que es una muñeca. Hay una puerta de cristal y una cortina, y esto nos va a explicar Lacan que Olimpia ocupa este lugar, el del objeto I', es decir, donde está la enamorada, ¿cierto? La imagen de la enamorada. Aquí a la izquierda, como les decía ahorita, está Nathaniel, el enamorado. Es toda la dimensión, la relación especular de los enamorados en este esquema reducido del seminario 10. Entonces aquí tenemos la imagen de A, que es la imagen que él tiene de sí mismo, de su cuerpo. En esta imagen, que es como el niño frente al espejo cuando se ve por primera vez. Este A, esto que está en la mitad, es el gran otro. En el cuento está representado por la puerta de cristal y la cortina, que le va a permitir ver o no a Olimpia. Ya en este esquema, les recuerdo que para Lacan lo que está debajo, en el esquema del ramillete, es el cuerpo real del sujeto, y lo que hay aquí son sus pulsiones, todo lo que tiene que ver con aquello que es lo real del cuerpo. Esta es la imagen que se hace de su cuerpo, y esta es la imagen de la que está enamorada. Aquí abajo, como menos phi, están los ojos de Nathaniel, y nos enseñó a reconocer también que en Olimpia, entonces, por lógica,
estaba reflejado ya en el espejo real el menos phi. Y este menos phi va a corresponder al objeto mirada, es decir, que entre los dos enamorados está el objeto A mirada, pero este objeto A mirada es la sustitución de los ojos que le faltan a Olimpia, como ustedes vieron que es un autómata sin ojos, y que está en referencia a los ojos reales de Nathaniel. Vamos entonces con la primera referencia, el campo de la angustia y Longheinrich. Les cedo la palabra entonces a Marcela y a Marlene. Adelante. Sí, el campo de la angustia y Longheinrich. Hay que pasar a la otra Listo. diapositiva. Ujú. En el artículo de lo ominoso de 1919, Freud plantea que lo ominoso es un particular matiz de lo terrorífico y que lo ominoso es una palabra que no siempre se usa en un sentido que se pueda definir de manera tajante. Incluso a partir de lo que establece el uso idiomático, Freud encuentra que muchas lenguas carecen de una palabra para lo ominoso, lo unheimlich. Sin embargo, considera que es lícito esperar que una palabra concepto particular como esta, como lo unheimlich, lo ominoso, contenga un núcleo que justifique su empleo. Por tanto, ¿qué quiere saber Freud? Él dice, uno querría saber ese núcleo de la palabra concepto ominoso que acaso permita diferenciar. ¿Diferenciar qué? Algo ominoso dentro de lo angustioso. Vale decir aquí que para Lacan este artículo de Freud sobre lo unheimlich es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. La siguiente. Sigo. Sí. Bueno, entonces lo que habíamos conversado es que, digamos, frente a esa dificultad que Freud encuentra del término, Lacan nos ayuda, digamos, como con lo que pueden ser dos características, ¿cierto? Que comparten, que se comparte entre la angustia y lo ominoso. Entonces, la primera es que el campo de la angustia está enmarcado, sería pues como la primera, la que comparten. Dice, dice Lacan, lo único que quiero destacar hoy es que lo horrible, lo oscuro, lo inquietante, todo aquello con lo que traducimos como podemos en francés el magistral Unheimlich del alemán, se presenta a través de ventanillas. Es enmarcado como se sitúa el campo de la angustia. Aquí vuelven ustedes a encontrarse con aquello con lo que he introducido mi comentario, a saber, la relación de la escena con el mundo. Entonces, para mostrar un poco dentro del mismo cuento, ¿cierto? Esto del marco, ¿sí? Que también puede ser además esto que es el marco narrativo, ¿cierto? Que es como la parte del relato donde se sitúan como los personajes, el tiempo y el lugar, y que normalmente además hay una situación inicial que es de equilibrio. Ana Víctor, ¿me pasa la diapositiva, por favor? Entonces yo escogí esta partecita del cuento que me pareció que lo mostraba bien. Es no de la que leímos hoy, sino de la pasada. Dice, un día estaba, ¿cierto? ¿Quién? Nathaniel, escribiendo a Clara cuando, aquí estaría la parte como del tiempo del marco narrativo, llamaron suavemente a la puerta, ¿sí? Y esta sería como la situación de equilibrio del marco narrativo. Al abrirla, vio el repugnante rostro de Coppola, ¿cierto? Ahí se ubica el otro personaje. ¿Qué pasa aquí? Entonces Nathaniel se estremeció, pero recordando lo que Spallanzani le había dicho de su compatriota Coppola y lo que le había prometido a su amada en relación con el hombre de arena, se avergonzó de su miedo infantil y reunió todas sus fuerzas para decir con la mayor tranquilidad posible, no compro barómetros, amigo, así que váyase. Entonces digamos que si uno pensaría en el marco, es el marco donde está Coppola, pues por donde va a entrar cuando Nathaniel estaba ahí tranquilo escribiendo. Esa es una característica, ¿cierto? Que siempre que hay pues, que se piensa en la angustia, es que la angustia está enmarcada tanto como lo ominoso. Y la Marcela. segunda, sí. Marcela,
Dime. Tal vez sería pertinente decir que esta es una idea que Lacan va a conservar durante mucho tiempo y que va a desarrollar en el seminario 14, cuando habla de el marco del fantasma. El fantasma como la ventana, como el marco a través del cual no solamente entonces se va a tratar, a relacionar el sujeto con el objeto A, sino con el mundo. Siempre vemos el mundo a través de un marco y ese marco allá lo va a llamar el fantasma. Exacto, sí, sería pues como estaríamos hablando pues como del mismo marco, sí. Exacto. Sí, de Inclusive, ese perdóname Marcela, apuntando a lo que dice Mario Elkin, justamente al principio del seminario 10 él nos va a decir que el marco del fantasma es el mismo de la angustia. Entonces me llama la atención que en el 14 conserve ese mismo principio. Muy bien, el de la sí. angustia y bueno, y también lo del ominoso, pues porque el ominoso, digamos, está pues dentro de la angustia, dentro de lo angustioso. Bueno, esa sería pues una característica que comparten y en la otra diapositiva comparten también el tiempo, ¿cierto? Porque siempre, bueno, voy a leer la cita primero, súbitamente, de golpe, siempre encontrarán ustedes este término en el momento de entrada en el fenómeno de von Heimlich. Siempre encontrarán la escena que se plantea en su dimensión propia y que permite que surja aquello que en el mundo no puede decirse. ¿Qué esperamos cada vez que se levante el telón, sino ese breve momento de angustia? Entonces, la primera característica es el marco y la segunda es que es como de repente, ¿cierto? Cuando hay un de repente. En el cuento yo lo ubiqué en esta partecita, que es, pues, es continua con la que estaba leyendo. Pero Coppola, ¿cierto? Ya entrando en la habitación, le dijo con voz ronca, mientras su boca se contraía en una odiosa sonrisa y sus pequeños ojos brillaban bajo unas largas pestañas grises. No compro barómetros, no barómetros, también tengo bellos ojos, bellos ojos. Y ahí, digamos que es como si hubiera un primer momento, el del marco, y aquí ya pues como la angustia, pensaría yo, ¿cierto? Nathaniel espantado exclamó, maldito loco, ¿cómo puedes tú tener ojos, ojos, ojos? Entonces serían como las dos características de lo ominoso. Pero eso El permite tiempo. también, me permite, Marcela, entender por qué se enloqueció Nathaniel, ¿cierto? Porque eso que surge ahí, que debería estar enmarcado por el marco del fantasma, por el marco de la ventana, por el marco y además con el velo que era la cortina, hay un momento donde se descuadra, hay un momento donde se desenmarca. Entonces, en cierto modo, podemos decir de que él está así angustiado es porque ese marco le falla, como cuando un sujeto va a análisis precisamente porque algo que le pasó, como que se salió del marco fantasmático, que es con el que se relaciona en la realidad, con la realidad. Pero entonces está el punto del de pronto, ¿cierto? Lo que no se Súbitamente. esperaba, lo que Sí. el Lo súbitamente, Marcela, ¿dónde lo sorpresivo. ves aquí? Lo sorpresivo. O sea, Nathaniel no se esperaba. Él dijo, no, yo no compro barómetros, ¿qué pensó? Que el otro se iba a ir, pero llega esto que sorprende, ¿cierto? Esto que es de Y es, pronto. ¿Cómo lo y es sitúas muy, ahí, Marcela? y es ¿Cómo? muy interesante pues saber por qué ese de pronto, porque el fantasma sirve como para tener controlada la situación, tener allí de manera, si se quiere, burocrático, que todo pase conforme a la repetición de lo mismo, pero aquí lo inesperado, lo súbito, lo que entra es la contingencia, que es de alguna manera lo que viene a desbaratar el marco. Disculpe. Yo lo entendí así. A mí me pareció que, o según los ejemplos que escogí, él está escribiendo, le tocan la puerta, ¿cierto? Y es este señor Coppola que le tiene terror. Entonces en ese momento ya aparece como la angustia, ¿cierto? Pero ya en el momento en que él dice, no barómetros, también tengo bellos ojos, entonces aquí ya aparece como el momento terrorífico, pues como de lo espantado, o sea, y entonces ahí ya él le contesta de otra manera. En la primera vez angustiado, él dice, "Ay, me voy a calmar", y le contesta bien. Y acá ya si no puede, acá ya
digamos, hasta ese objeto de los ojos ya como muy, está muy expuesto a ese objeto, no sé, es con lo que Ahí hay algo de Claro, lo, hay el algo de lo exceso real de, ahí. pero dame un segundo, si seguimos el texto, el esquema que nos plantea Lacan aquí, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Que en este punto donde estaba A, en el punto A, del objeto A, que eran los barómetros, no había problema. El problema es cuando en este marco que está en el lugar correspondiente, no en el lugar de la, sino en el lugar que corresponde a este objeto A, en el lugar del menos phi, aparece el objeto por exceso, no por defecto, y el objeto que falta, que son los ojos. Eso es lo que aparece de pronto y produce Longheinrich. Ya Creo vamos a dar un que ejemplo de eso, ya. Nos listo, falta una citica que listo, Marlene iba a leer y yo voy a tratar ahí medio de decir algo. listo. Lo que pasa es que cuando yo leí esta parte y al decir este marco, yo pensaba, ¿a qué se refiere con el marco? Y lo que encontré como en fragmentos anteriores es que Lacan dice que todo el tiempo que se le dedica a los matices del encuadramiento de la angustia es poco. Que si bien la espera, él habla de la espera, puede servir entre otros medios para enmarcar la angustia, no es indispensable. No hay ninguna necesidad de la espera. El marco siempre está ahí, pero la angustia es otra cosa. Y ahí es pues cuando leo, hay angustia, cuando surge en este marco lo que ya estaba ahí, mucho más cerca, en la casa, Heim. Y encuentro pues que por otra parte, pues en otros textos, en otro fragmento, dice Lacan que a ese lugar designado la última vez como menos phi es lo que es lo que se encuentra en el punto del Heim. Y en la indagación pues de diccionario que hace Freud, lo que es un Heim, es lo que se encuentra en el punto del Heim. Y ya sigue el surgimiento de los Heimlichs en el marco, lo que constituye el fenómeno de la angustia, y por eso es falso decir que la angustia carece de objeto. Ahí ya habrá relación con la que Ana Victoria estaba hablando ahorita respecto a la imagen anterior. Bueno, no sé ahí qué podrán ustedes como aclarar o... Exacto, es ahí donde está ese menos phi, Sí, donde aparecen los ojos por exceso, no porque falten, sí, sino que ajá, es donde aparecen por exceso, ahí es donde se supone que aparece lo unheimlich, lo familiar, lo que es la casa, que va a dar la vuelta de Moebius, ¿cierto? Sobre lo unheimlich, ¿sí? Que son familiar y no familiar, como lo familiar va a devenir extraño, no hay nada más sí, familiar que los ojos. ¿Y cómo es que pueden venir extraños en ese punto, cierto? Porque viene por presencia o por ausencia, aquí por exceso. Es sí, lo que decía, el objeto nunca falta, es lo que pasa en la angustia. Muy Pero Yo bien. me creo que pregunto, también eso nos ilumina la clínica contemporánea, ¿cierto? Cuando se pone, llega al consultorio la gente incluso ya con el diagnóstico psiquiátrico en el bolsillo diciendo, tengo ataques de pánico. Y esos ataques de pánico corresponden a ningún sentido, simplemente estaba ahí y de pronto comencé a tener un sentimiento de que iba a morir, etcétera, etcétera. Si uno aprende de esta lección que dice, es que la angustia no es sin objeto. Siempre ujú, tiene que haber un objeto ahí que la produjo, que la desencadenó, que la disparó, y entonces se trata de indagar cuál. Y no son pues miles de objetos. Por ahora, orientémonos por los objetos A. Algo de la mirada, algo de la De voz, Ujú. algo de eso surge que es muy lindo, no es sin objeto la angustia. Entonces, el ataque de pánico parecería como que esa angustia no tiene objeto. Lo que nos orienta acá, Lacan, es que no es sin objeto. Que hay que buscarlo, ese es el punto. Eso es. ujú. yo pregunto en qué momento empieza a aparecer lo que sería la señal de angustia. Por ejemplo, yo lo pienso acá, ¿cierto? Desde que llega este hombre a ofrecer barómetros, diría, esa sería la señal y el núcleo es cuando le nombran los ojos. Un Heimlich.
que la angustia misma es una señal. Ujú. Sí, yo creo que eso tiene que ver con la temporalidad, ¿cierto? Porque ahí está la segunda teoría de la angustia. La primera es la angustia automática, que sería pues la del ataque de pánico, la que desborda el marco, la que desencuaderna al sujeto. Pero hay otra que es cuando él se trata de controlar, y entonces es la angustia como señal de que va a pasar y se está controlando, la que da una temporalidad, un tiempito, solo que eso prepararía para decir, esta angustia es porque algo va a pasar. Sin embargo, eso súbito que aparece de improviso, contingente, es lo que desborda el barco. Entonces creo que ahí falla la señal de angustia y se convierte en angustia automática. Bueno, por lo pronto tratemos de seguir el texto, las referencias para ver cómo llegará al final. Marcela, Marlene, ¿quieren decir algo más de esta diapositiva? Que me parece que es No, bien esta es como la que ilustrativa. recoge, o sea, el Ah, esquema, ahí donde está el menos phi, está lo familiar, o sea, donde debería haber falta está lleno de ojos y eso es lo que vuelve los ojos no familiar, sino un objeto pues como muy extraño que genera este fenómeno de lo ominoso. Eso. Y acordate que eso la tiene voz. conexión con la historia del arenero que oía cuando niño, pues eso es Ajá, saltarle los ojos a los niños. sí. Ok. Vamos Ay, yo puse un entonces. A ver, ejemplo, pero no lo podemos saltar en la próxima para que ya vayan siguiendo, o sea, porque listo. era que le empezaba a llenar la mesa de ojos, entonces, bueno, eso, pero ya. Ujú. Sigamos con la otra referencia para que... Ajá, que estaba tranquilo y él llega con muchos ojos. Vamos a la segunda, deseable y deseante. Mario Elkin y Luz Helena. Ujú. Pasa a la diapositiva. Ujú. Léela, por favor, Luz Helena. Bueno, no es esta la única diferencia. Hay otra, derivada del hecho de que para el animal no hay estadio del espejo y en consecuencia narcisismo, en la medida en que con este nombre nos referimos a cierta sustracción de la libido ubicua y de su inyección en el campo del insight, cuya forma la da la visión especularizada. Pero esta forma nos esconde el fenómeno de la ocultación del ojo, que en consecuencia debería mirar desde todas partes a aquel que somos, situarlo bajo la universalidad del ver. Yo creo que se refiere, pues, de manera muy explícita a dos referencias mayores. Primero a la del Estadio del Espejo, que es un viejo texto del 36, reescrito después, pero vea que él nunca lo abandona. Aquí lo retoma diciendo, de nuevo, a partir de las investigaciones de Henry Vallon, donde él se inspira de esa psicología comparada de qué hace el animal frente al espejo y qué hace la cría humana, mostrando que mientras el animal, por ejemplo el chimpancé, tiene una inteligencia instrumental porque usa herramientas, por ejemplo, para nutrirse en la misma edad que un niño no lo podría hacer, una cría del hombre, pero que hay otra inteligencia y eso es lo que nos humaniza. Y aquí lo retoma cuando dice, para el animal no hay estadio del espejo, bueno, en el hombre sí lo hay. ¿Y qué pasa? Que ese reconocimiento en el espejo es lo que corresponde a aquel movimiento que Freud llamaba una nueva acción psíquica, y es cuando el yo constituye el primer objeto de amor, y aquí se conecta con el estadio del espejo, reconociendo una anticipación de sí mismo en la imagen del otro. Y esa es la alienación. Pero lo interesante es que ya cuando eso se conecta con la segunda parte de la referencia, que ya es el esquema óptico que más o menos hemos mostrado varias veces en las diapositivas, uno siempre se pregunta, ¿y dónde está el ojo? ¿Desde dónde se mira para poder que la imagen en el espejo plano, pero que está reflejada con el cóncavo y el convexo que aparece allá reflejado, dónde se sitúa el ojo? Y aquí es donde está lo interesante, porque hay como un recorte, viene de nuevo lo del marco.
viene un recorte en el campo del otro de ese objeto. Entonces, por eso lo de cierta sustracción de la libido ubicua, la que estaría en todas partes, para inyectarla más bien en un campo que da esa forma especularizada, esa forma alienante, pero también esa forma fundante, jubilatoria, que es el encuentro con la imagen de sí mismo, es decir, con ese narcisismo. Pero siempre aquí lo interesante es que dice Lacan, ojo, y por eso está subrayado en negrillas, en todo ese fenómeno se nos está escondiendo el ojo, que es aquel que entonces debería mirar desde todas partes, desde lo universal del ver, dónde se sitúa el sujeto. Continúa. Luz Helena. Bueno, la función de la forma especular. Se sabe que esto puede producirse. Es esto lo que se llama lo unheimlich, pero se precisan circunstancias bien particulares. Habitualmente lo que tiene de satisfactorio la forma especular es precisamente que enmascara la posibilidad de esta aparición. En otros términos, el ojo instituye la relación fundamental, deseable, porque siempre tiende a hacer desconocer en la relación con el otro que bajo este deseable hay un deseante. El ejemplo está ahí. Cuando todos los días, por eso habitualmente, nos vemos en el espejo y nos tranquilizamos y nos da una cierta satisfacción en esa forma especular, porque siempre vamos a aparecer como nosotros mismos. El fenómeno raro, se precisan circunstancias particulares de que se produzca lo no familiar, lo unheimlich, lo siniestro, es que en algún momento ese espejo no refleja la imagen de uno, sino otra cosa. Freud tiene un pequeño pasaje donde él decía que iba en un tren y que de pronto vio una persona y le pareció a alguien muy desagradable, pero enseguida él como que medio despertó de eso porque se preguntó quién podría ser ese otro, y era un espejo que se había abierto con el movimiento del tren, o sea, un reflejo de sí mismo. Ahí había una dimensión de siniestro, Jaime, de quién es ese viejo tan desagradable, pero era un reflejo de sí mismo. O en una dimensión terrorífica puede ser que en una película de terror que alguien se mire en el espejo y que se vea un monstruo, que se vea alguna cosa que no sea familiar, y eso es lo no familiar, que es lo que produce la angustia. Pero aquí se introduce esos términos que María Victoria aisló de deseante y deseable. ¿Por qué? Porque lo deseable es encontrar la imagen, y eso es lo que tranquiliza, pero detrás de ese deseable hay un deseante, alguien que es deseante y que es el que se está mirando. Eso también nos pone en la cultura contemporánea, porque si bien el texto es de 1802, es decir, tiene más de 200 años ese maravilloso texto, y nos está hablando de las autómatas, hoy eso ya es una realidad. La robótica ha construido ya los cyborg, ha construido todo esto con la inteligencia artificial, y que se les da además por ponerle una forma humanoide. Ahí ya tenemos toda una dimensión de son personas, tienen derechos, tienen deberes, tienen raciocinio, claro, tienen una inteligencia, pero no es una inteligencia distinta al algoritmo. Por ejemplo, se dice Mario, sí. sino que estamos cortos de tiempo, nos quedan 20 Vale. minutos y faltan las otras dos referencias. Entonces, concluí ahí, por favor. Sí, yo vivamente invito a que las personas que nos están oyendo y que están conectadas lean un libro que acaba de llegar a la biblioteca, que se llama Tecnopersonas, donde pone todo esto desde el punto de vista de la filosofía contemporánea, la filosofía política en cuestión. Y creo que estos esquemas y todo esto nos puede dar una visión muy interesante de esa contemporaneidad.
Ok, muy bien. Y que en ese punto quería señalar simplemente que este esquema de acá, en el A, ustedes encuentran lo deseable y en el menos phi del cuerpo de abajo, en la cajita del cuerpo, es el deseante, el ojo deseante que está oculto bajo la mirada enamorada y deseable, ese objeto deseable que es la mirada. Vamos a la siguiente referencia, que es la de el objeto sensible. Humphrey y Paula, porfa. ¿Quién empieza? Sesión del objeto. Lo que llamo la sesión del objeto se traduce pues en la aparición en la cadena de la fabricación humana de objetos sensibles que pueden ser equivalentes a los objetos naturales: seno, las heces, el falo, la voz y la mirada. Bien. Para localizar el asunto de el objeto sensible, voy a tratar de darle un marco sencillo para poderlo localizar, y es con respecto a una precisión freudiana sobre la angustia como señal. Para Freud, esa señal es señal de peligro, de un peligro vital, pero para Lacan, ese peligro está ligado, lo cito, al carácter de cesión del momento constitutivo del objeto A. Para mí, esta, si se quiere, es como la frase que realmente es el núcleo de lo que realmente encierra lo que es la cesión del objeto. La repito, el carácter de cesión del momento constitutivo del objeto A. Precisando respecto de Freud que ese momento de función de la angustia es anterior a la cesión del objeto. Pero, ¿de qué se trataría entonces? En este caso, ¿de qué se trataría el asunto, digamos, de lo que es la cesión del objeto? Pensamos entonces, si se quiere, que realmente se trata de que el objeto A se produce, ¿cierto? Se produce, es por un corte. Un corte que significa que se puede pasar, ¿sí? De el objeto, si se quiere, que aquí llama natural, a los objetos que son del orden de la fabricación de lo humano. Entonces, ¿cuáles son los objetos naturales que llama Lacan? Esos objetos naturales que llama Lacan son 5, ¿cierto? El oral, el anal, el fálico, el escópico y el superyo o la voz. Entonces diría uno que ¿en qué consiste esa sesión? Entonces diría, se pasa justamente de este objeto A, que es un objeto natural, a un objeto que es un objeto fabricado entonces por los humanos. Y entonces, ¿cuáles serían esos objetos que son fabricados por los humanos? Entonces diría, por ejemplo, del objeto, digamos, del objeto oral. Diría uno, por ejemplo, entonces, por ejemplo, gramófonos, los discos, los CDs, los cassettes, para decir, ay, entonces tenemos, si se quiere, una cesión del objeto a un objeto fabricado por lo humano. Igualmente, localizándolo más, ya en el campo de lo que nos enseña el cuento de Hoffman, ¿cierto? Con el tema, digamos, de los ojos, aparece entonces realmente el asunto, por ejemplo, de las fotografías, para decir, es la sesión que realmente se pasa de ese objeto natural, que Freud lo ubica como lo planteó ahorita claramente Paula Andrea, ¿cierto? Las heces, el seno, y los otros, ¿sí? Entonces a pasarlos a esos objetos que son los objetos fabricados por lo humano. Para el caso, por ejemplo, que tenemos, si se quiere, de lo que es en el caso de El hombre de arena, me parece que por lo menos en esta última parte hay algo muy preciso que justamente me correspondió interpretar,
y es cuando Segismundo justamente habla, ¿cierto? Dice, es muy extraño, dice que la mayoría de nosotros haya juzgado a Olimpia del mismo modo. Nos ha parecido, no te enfades amigo, algo rígida y sin alma. Su talle es proporcionado, al igual que su rostro es cierto. Podría parecer bella si su mirada no careciera de rayos de vida, para expresar que más allá de los ojos, lo que se extraña, si se quiere, es algo propio de la mirada y que aquí sitúa como rayos de vida. Es decir, y que lo plantea acá como que realmente dice, quiere decir de la visión. Y también va a plantear algo, por ejemplo, con respecto a la voz. Cuando dice su canto, su interpretación musical tiene ese ritmo regular e incómodo que recuerda el funcionamiento de una máquina y pasa lo mismo cuando baila. Entonces, para mostrar en este punto cómo uno puede ver en esa sesión de objeto que realmente aquí, en esa voz, realmente no hay una sesión de objeto, sino que justamente lo que se extraña justamente es que no hay esa sesión de objeto, sino que esa voz aparece como una voz realmente, una voz átona, una voz de una máquina, y lo mismo pasa también cuando ella baila. Pienso que en esencia eso es lo que se plantea con respecto, digamos, a lo que es la sesión del objeto. Sigue, Paula. ¿Lo puedes devolver a la Victoria o ya ese no se lee? El de Allá, la, en el caso, sí. sí, en el caso del hombre de la arena. Por otra parte, el dominio aquí evocado no está tan ligado al avance industrioso en sus posibilidades singulares, como para que no haya sido evocado desde hace tiempo por la fabricación visionaria. Solo Fabulación. tengo que la fabulación visionaria. Solo tengo que remitirlos una vez más a la función Unheimlich de los ojos, cuando son manipulados para hacerlos pasar desde un ser vivo hasta su autómata, por el personaje, encarnado por Hoffman y puesto por Freud en el centro de su artículo sobre el Unheimlich de Coppelius. Este vacía las órbitas para ir a buscar hasta su raíz lo que es objeto, en alguna parte objeto capital, esencial por presentarse como el más allá y el más angustiante del deseo que constituye, a saber, el ojo mismo. Y desde la voz. Sí, me parece Y que... la voz. Sí. Agilicen, Y chicos, la porque voz, sí, sí, tenemos y la voz, ya he dicho y la voz, ya he dicho lo bastante al pasar sobre la función de la voz. ¿Y por qué nos parece? Y nos lo parecerá sin duda cada vez más con tanto perfeccionamiento técnico, que también puede ser del orden de los objetos sensibles, de aquellos objetos que pueden ser colocados en los estantes de una biblioteca en forma de discos o de cinta. Yo rescato una vez más, como para no descentrarme en lo que hemos hablado de los ojos, de lo que se planteaba justamente en la anterior, donde dice la función Heimlich de los ojos, cuando son manipulados para hacer pasar desde el ser vivo hasta su autómata por el personaje, ¿sí? Porque realmente ahí, detrás de eso, dice, está vacía las órbitas para ir a buscar para buscar su raíz, lo que es el objeto, en alguna parte el objeto capital, para decir realmente dónde está ese objeto, si se quiere, ese objeto sensible, más allá, si se quiere, de lo que uno pudiera pensar es el ojo, para decir dónde está el tema de la mirada, ese objeto que es lo que se busca y que justamente no aparece y que va resultando angustiante. Exacto, y que el objeto va a tener esas dos características de ser el resultado de un corte y también de ser un objeto que se cede, se pasa, como lo vimos con Coppola, que iba a buscar
en los ojos de Nataniel cuando estaba pequeñito para pasarlos a un autómata, y eso lo muestra también esta última parte donde están en la discusión, ¿cierto? Yo hice la muñeca, pero yo le hice los ojos, ¿cierto? Y los ojos pueden transportarse de una muñeca a otra, o de, bueno, y no vamos muy lejos, los trasplantes de órganos nos hablan un poco también de eso. Pero corto aquí porque tenemos lo último, que es la última referencia, y que esa ha sido como la pregunta, ¿cierto? Si este círculo de fuego de Nataniel con el que él termina, que es la expresión, digamos así, de su locura, cuando se desencadena su locura, si podemos relacionarlo con esa expresión de Lacan, un círculo imposible de reducir al punto. Entonces le pido el favor a Gloria Patricia que lea porfa esta referencia. Cuando digo que el obsesivo sostiene su deseo como imposible, quiero decir que sostiene su deseo en el plano de las imposibilidades del deseo. Si aquí se impone la imagen del agujero y se ha insistido tanto tiempo en esta referencia, porque el círculo del deseo del obsesivo es precisamente uno de esos círculos que nunca pueden reducirse a un punto, debido a su lugar topológico en el toro. Es porque de lo oral a lo anal, de lo anal a lo fálico, de lo fálico a lo escópico y de lo escópico a lo vociferado. Eso no vuelve nunca sobre sí mismo, salvo volviendo a pasar por su punto de partida. Este ejemplo es suficientemente demostrativo si se elabora y si se puede transponer a otras estructuras, en particular la histérica. Bueno, entonces lo devuelvo. Nos está hablando, perdón, del círculo, el círculo irreductible a un punto es el círculo que va a representar el deseo del obsesivo como un deseo imposible y que implica todas las imposibilidades del deseo. ¿Cómo lo vemos en Nataniel? En Nataniel vemos que justo cuando se iba en este final, en los dos momentos justos de la realización de su deseo, cuando iba a pedirle la mano que llevaba el anillo y se encuentra con que realmente, ¿se encuentra con qué? Se encuentra con el agujero, con esa, los ojos, el agujero de los ojos, y que implica inmediatamente la imposibilidad de acceder a ese agujero, que bueno, no podemos, nos queda poco tiempo. La cita es mucho más completa porque se hace referencia a cómo su deseo estaría en relación con el agujero de lo femenino, cosa que a él se le hace absolutamente imposible, y que es lo que lo desencadena. Ese círculo de fuego, ¿sí? Cuando dice gira muñequita, que es en el momento en que está pidiendo la mano, cuando en el primer momento, que dice círculo de fuego y gira muñequita, ahí nos está hablando de la imposibilidad de este personaje para acceder a lo que es el agujero, lo real, acceder al deseo que debe pasar por ese agujero y por el objeto que le corresponde o que falta en ese agujero. Y en la segunda escena, cuando ya se desencadena, fíjense cómo también se trataba de que ya se iba a casar, iban a subir, estaban felices, ya se iban a casar, y cuando sube a la torre, lo que va a encontrar es que se ponen los binóculos. Yo no sé si ustedes miran que eso logramos captar ahí en la lectura, que es muy impresionante, porque es que él va a mirar por los binóculos, se supone que al horizonte, y no, lo que va a ver es a Clara, ¿sí? Al objeto de su amor, la posibilidad que tiene de acceder a ella, pero lo que ustedes se imaginan, cuando uno se pone unos binóculos y va a ver al otro, ¿qué va a encontrar? La mirada del otro, los ojos del otro, en un exceso que va a en un de repente, que va a desencadenar lo unheimlich, lo insoportable para él. Y ya al final, que es muy extraño porque
cambia de tono muy rápidamente. Al final nos muestra a una Clara que pudo acceder, digámoslo así, al objeto deseable, ¿sí? Que se la ve con su matrimonio, en un matrimonio pues feliz, como termina. Entonces uno se dice, pero ¿y qué pasó? ¿Y por qué este se enloqueció? En las obras literarias hay que tener en cuenta algo que es muy importante y que me parece que Lacan también lo tiene siempre en cuenta y que plantea Freud en el creador literario y el fantaseo, cuando nos dice que dos o tres personajes de una obra constituyen un sujeto que está dividido en sus partes. Entonces uno podría pensar aquí que justamente Nathaniel representa la imposibilidad del sujeto de acercarse a su deseo de la manera como lo muestra la imposibilidad del deseo obsesivo. Mientras que por el otro lado tenemos a aquel personaje que pudo casarse con Clara y acceder a ella en la medida en que hubo eso que es lo que él dice, que como dice aquí abajo, que el objeto puede volver sobre sí mismo, no lo aparta. El obsesivo tiene la capacidad de ponerlo a distancia, de no asumirlo. Yo quisiera terminar que esto nos puede ayudar con la última frase del seminario, donde se refiere justamente a eso, que ya no es la ilusión de la ficción, sino que ya nos remite al análisis, ¿cierto? Y dice: conviene sin duda que el analista sea alguien que, por poco que sea, por algún lado, algún borde, haya hecho volver a entrar su deseo en este irreductible, lo suficiente como para ofrecer a la cuestión del concepto de la angustia una garantía real. En el seminario, en este seminario entonces nos muestra el trabajo analítico, cómo va a tratar de avanzar en ese bordeamiento del agujero que tiene que ver con la aceptación del agujero, que implica el objeto, ya no el escópico ni el de la voz, sino el objeto fálico, que va a implicar como agujero el agujero femenino. La explicación de Lacan es muy bella, pero bueno, nos toca cortar ahí, nos quedan muchísimas preguntas, mucha insatisfacción. Simplemente decir que me parece que el personaje que pudo acceder a Clara pudo haber sido Segismundo, ¿cierto? Si decimos que el sujeto está dividido entre la imposibilidad de su deseo y entre la posibilidad de acceder al deseo, podríamos pensar que pudiera ser un Segismundo, ¿cierto? Que podía acceder a lo real y bordear ese agujero, mientras que nos presenta Nathaniel esta imposibilidad del deseo que está planteado por el obsesivo. Si aquí se impone la imagen del agujero, y si he insistido tanto tiempo en esta referencia, es porque el círculo del deseo del obsesivo es precisamente uno de esos círculos que nunca puede reducirse a un punto debido a su lugar topológico en el toro, etc. Bueno, dejamos por ahí, veremos en Lima que en el seminario de Lines que acabamos de pulir. Siempre estas cosas son por fragmentos, no podemos abarcarlo todo, nos quedan muchísimas inquietudes. Queremos invitarlos a una lectura que vamos a hacer en voz alta del capítulo 3, que va a ser el que nos va que Lacan plantea, este seminario 10, que va a plantear los elementos ABC para poder entender retroactivamente estas cosas. Bueno, les agradecemos su asistencia. Les cedo la palabra ya finalmente a Luz Helena para la despedida y agradecerles pues todo este trabajo, a la Comisión de Biblioteca La Confianza, a los lectores por su participación y a todos por la conversación. Sí, Luz.
Gracias, Ana, por esta invitación que nos haces a leer en voz alta. Nos dejas muy provocada y nos cuentas cuándo es esa otra invitación a esa otra conversación en voz alta, ya que lo dejaste mencionado, pero nos dejaste con ganas de saber para Y que cuándo vamos a es. necesitar lectores, o sea, que vamos a necesitar lectores, va a tocar hacer una convocatoria porque eso es maravilloso. La Cana ahí nos va a hablar de, ese capítulo se llama De la escena del mundo, Alon Heinrich, justamente va a incluir las escenas de Hamlet, el teatro en el teatro, entonces vamos a necesitar muchísimos lectores, claro que los invitaremos. Gracias. Y bueno, disfrutaremos después con Elisa Alvarenga todas estas conversaciones en torno al seminario de la angustia, a ver, como dijo Ana, qué nos abre y qué nos aporta. Gracias a todos, buenas noches y el próximo martes estaremos con Cine y Psicoanálisis, una experiencia de biblioteca. Están todos bienvenidos. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, Gracias. gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego, que estén bien.